Así es, amigos de Primicias Venezuela, ya estamos conectados. Agradecemos al diputado Luis Eduardo Martínez de Acción Democrática, diputado a la Asamblea Nacional, también integrante de la Comisión de Diálogo. Y es que es muy importante porque, bueno, están pasando muchas cosas en las últimas horas en nuestro país. Agradecemos de antemano, bueno, haber aceptado la invitación. Diputado, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos quienes nos siguen en este interesantísimo programa. Mire, bueno, arranca el año 2025 muy rápido, vertiginoso. Se instaló la asamblea, se juramentó el presidente Nicolás Maduro y ahorita estamos ahora, bueno, en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, quisiera comenzar por lo último, este diálogo que se ha hablado. Bueno, ha trascendido información de un diálogo con la facilitación de Suiza. Queremos saber si tiene conocimiento y cuál es la posición suya al respecto. Sí, sí tengo conocimiento, no solo por lo que ha trascendido públicamente, sino por algunos contactos privados que se han venido haciendo, que incluso han conversado conmigo. En cualquier caso, yo diría desde el punto de vista general, cualquier diálogo es positivo. Y lo que se me adelantó es que el diálogo procuraría garantizar que en Venezuela vuelva a garantizarse a través de las elecciones que la opinión del pueblo sea expresada, de tal manera de que si eso es el objetivo, podrán contar con nosotros. Que la vía electoral, la vía pacífica, la vía de los consensos, sea la que permita hacer posible que Venezuela salga adelante. Bueno, diputado, bien interesante, ya usted lo dice, ¿no? Además, bien de manera exclusiva, ya tiene conocimiento de este diálogo. Usted se ha reunido, han tenido conversaciones, me dice y me confirma, y en líneas generales, ¿cuáles serían esos elementos que se están abordando en este diálogo, que además es exploratorio? ¿Ya inició ese diálogo? Lo que se me planteó en una reunión que naturalmente no puedo comentar en detalle es que se procuraría abordar fundamentalmente el tema de la reforma constitucional y de las reformas electorales para que pudiera garantizarse que ese proceso se dé de la mejor manera posible. Eso fue lo que se me adelantó en una reunión privada que la semana pasada efectué con algunos de los factores que están de alguna manera participando en esta iniciativa. Esa reforma y el debate de esa reforma iría antes, ¿cree usted, se consultaría antes que las elecciones previstas para este año 2025? Y Es lo igual que que las leyes. corresponde, es lo que corresponde. ¿Por qué? Porque la reforma pudiera tocar aspectos importantes vinculados a la cuestión electoral. Por ejemplo, en la jornada de diálogo que se hicieron el año pasado, se propusieron por algunos de los asistentes en varias de las ciudades que concurrimos reformas como las referidas a la paridad de género, donde las mujeres tengan igual representación que los hombres en los órganos deliberantes. Eso toca la Constitución, porque hasta hoy solo es una norma transitoria que fue aprobada por el CNE. La propuesta que Acción Democrática ha hecho acerca de la bicameralidad toca la Constitución y naturalmente tocaría al nuevo Parlamento. Las propuestas de recorte de mandato, no solamente del presidente, sino también de gobernadores y alcaldes, tocan también el aspecto electoral. Así que lo obvio sería que la reforma constitucional precediera a las elecciones. Hay incluso algunas propuestas de fecha. En lo que entregamos al Consejo Nacional Electoral hay sugerencias de algunos de los que participaron en la reciente jornada de diálogo de que la reforma pudiera abordarse en estos primeros meses y un referéndum que es obligante, tratándose de tocar a la Constitución, se realizará en el mes de junio y posteriormente las elecciones municipales, regionales y de diputados a la Asamblea Nacional. Ahora, hay un punto importante. Fíjense, bueno, ya ha iniciado un amplio debate a través de generación de opinión pública, sobre todo a través de las redes sociales. Quería que usted si tenía conocimiento de las personas, en el caso de las oposiciones, están allí invitados. Por ejemplo, Jesús María Casal, él decía hoy, no forma parte de ningún diálogo para participar en la reforma constitucional que está siendo promovida, ni tengo conocimiento. He sido invitado a una reunión en la Embajada de Suiza y si asisto, fijaré públicamente mi posición al respecto. ¿Quiénes están invitados allí? Ustedes saben, ustedes han tenido quizás reuniones con algún factor de la oposición o de las oposiciones para lo que será este diálogo.
Nosotros hemos estado reuniéndonos de manera permanente, sobre todo la oposición democrática que está representada en el Parlamento, y tenemos una posición casi común con respecto a la reforma. Ahora, desde el punto de vista de la reforma per se, se está iniciando el proceso. El propio presidente de la República ha señalado de que tiene que darse en el más amplio diálogo, en la más amplia consulta y esperamos que sea así. Así que esto, que ha sido una iniciativa de los suizos, es solo un primer paso, pero yo tengo la absoluta seguridad que cuando el comité, la comisión que designó el Ejecutivo Nacional para adelantar el proceso, inicie las consultas, va a abarcar a la casi totalidad de los sectores de la vida nacional. Todo el que esté interesado en el tema seguramente va a ser invitado a participar. Pero este diálogo con la facilitación de Suiza tiene única y exclusivamente el tema de la reforma constitucional. Esto tiene que ver con la participación o para un clima de participación de acuerdo de todos los actores políticos, pensando en las elecciones regionales, en la elección a la Asamblea Nacional. Le pregunto esto porque quienes participan de la oposición, es decir, a ese diálogo está invitada la llamada plataforma unitaria. Eh, Y si esos no son tengo los detalles de los participantes más allá de lo que ha salido públicamente, pero reitero, lo que entendí cuando se me abordó es que es un proceso y que como proceso va a tener varias fases. Tengan la seguridad que en cualquier instante a dialogar y a dar nuestra opinión vamos a ir. sobre el tema del diálogo, este sector radical de la oposición, ¿cómo valora usted lo que ya fue en momentos pasados, con la facilitación de Noruega, lo que pasó en Dominicana? Eh, ¿Cómo debería establecerse una nueva mesa de diálogo con estos sectores? ¿Quién más podría participar? Deben estar la presencia de los distintos factores de la oposición. Y le digo porque en el pasado fue una de las solicitudes o de las observaciones que hizo otros sectores de la oposición. Bueno, nosotros hemos realizado dos reuniones recientes bajo la presidencia del diputado Jorge Rodríguez, en el cual concurrieron 37 organizaciones políticas de 38 convocadas. El propio presidente de la Asamblea Nacional destacó la presencia de los gobernadores Garrido y Galíndez, militantes de la oposición, y de una representación de los gobernadores Rosales y Rodríguez de Nueva Esparta. En el caso del gobernador Rosales asistió el doctor Barbosa, que es una persona de su absoluta confianza, y otros dirigentes. Yo mismo que presido la mesa legislativa, tuve allí la participación de dirigentes de Un Nuevo Tiempo. Y nuestra valoración es que todo aquel que retome el camino del diálogo, de los consensos y de la procura de soluciones en paz, tiene que dársele la bienvenida. Siempre habrá, lamentablemente, algunos que se muestran aislados. Ya ha habido algunos asomos de eso. Cuando el país se prepara para un proceso electoral múltiple, porque son 10 elecciones que deberían realizarse este año, ya empiezan a llamar la atención. Pero me sorprende gratamente que algunos sectores que pudiera decirse que pertenecían a ese extremo de la política venezolana han empezado a señalar que lo correcto es participar. Yo vi hace poco, horas atrás, una declaración del doctor Eduardo Fernández donde manifiesta que hay que participar. Vi un comunicado del Movimiento al Socialismo donde señalan de que no se puede hablar por ellos, que ellos son capaces de tomar decisiones y que creen en la participación. Incluso un experto consultor venezolano que reside en Estados Unidos, Jesús Seguía, escribió apenas hace unas horas atrás que lo correcto es participar, que bajo ninguna circunstancia podemos abordar la ruta de la abstención. Así que esperamos que queden aislados aquellos que procuren alternativas distintas a la electoral. Bien importante. ¿Y qué va a pasar con ese sector, este sector de María Corina? María Corina ha dicho, no pueden haber elecciones. Dice que no pueden haber elecciones. Creo que redita cuando ella dijo que no pueden haber elecciones sin ella. Ahora dice que no, que la gente no puede ir a votar. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, yo acabo de ver
un estudio que me enseñó un prestigioso consultor venezolano. Bueno, me acaba de entrevistar, Oscar Schemmel. Me mostró un estudio de Interlace reciente, es una consultora de muchísimo prestigio, que muestra que en este momento ya más de la mitad de los venezolanos han manifestado que están dispuestos a votar en las elecciones municipales, regionales y de Asamblea Nacional. Y apenas está empezando el largo camino hasta ella. Así que si ya la mitad y algo más de los venezolanos han manifestado su deseo de participar, ten la seguridad que la gran mayoría de los venezolanos concurrirá a las urnas. Si hay algo que los venezolanos sabemos es que es votando cuando podemos encontrar soluciones a las diferencias que existen entre los distintos factores de poder en el país. ¿Qué opina sobre, quería aprovechar la oportunidad, este tema que está pasando con los Estados Unidos? Ustedes que además están en la Comisión de Diálogo, bueno, esta acción, esta política que está emprendiendo el señor Donald Trump con el tema Déjame internacional. decirlo de la manera que he reflexionado mucho en estos últimos minutos, incluso, porque estaba viendo precisamente la reacción del gobierno colombiano a las decisiones que temprano tomó Trump con respecto a ese país. Hoy más que nunca, hoy más que nunca, el ideario del libertador Simón Bolívar, esa posición del libertador frente a los Estados Unidos está más presente, porque se trata de que en apenas una semana Donald Trump arremetió contra México. Incluso ya en publicaciones de los Estados Unidos, el Golfo de México, que históricamente tiene ese nombre, está siendo denominado Golfo de América. Inmigrantes mexicanos están siendo echados de los Estados Unidos de la manera más indigna. La propia presidente de México ha expresado su indignación por esta situación. En Brasil, también el presidente Lula se ha expresado, ha protestado por el trato que se le está dando a brasileños que esposados en aviones militares están siendo tratados de la manera más vil. En el caso de Honduras, la presidenta también ha expresado su desazón con lo que está sucediendo, pero adicionalmente a eso, el presidente de Panamá debería estar bien preocupado porque el presidente recién posesionado de los Estados Unidos ha señalado que el canal tiene que revertirse a los Estados Unidos. Y si por si esto fuera poco, entonces hacia Argentina, que se ha convertido en una especie de socio humillado, le ha señalado que le va a imponer aranceles del 25%, pero lo de Colombia es absolutamente inaudito, un reclamo con absoluta razón del presidente Petro de que un inmigrante no es un delincuente. La respuesta ha sido absolutamente increíble. Se cerró la sección consular de la Embajada Americana en Bogotá, con lo cual no por cierto, no se afecta solamente a los colombianos, sino a muchos latinoamericanos y especialmente venezolanos que iban a Bogotá a tramitar visa. Se le acaba de imponer aranceles del 25% y en una semana se amenazó de llevarlos a 50%. Se le suspendió la visa a todos los funcionarios del gobierno colombiano y además dice partidarios de su gobierno. Está hablando de miles de personas. Pero el presidente Petro, con quien en muchas ocasiones hemos tenido diferencias, ha tenido una respuesta digna. Incluso ha señalado que los americanos que están en Colombia de manera irregular tienen que presentarse de inmediato a inmigración y que además de eso va a colocar aranceles del 50% a los productos de los Estados Unidos que se importan en Colombia. Yo creo que Le están ha haciendo la llegado el guerra ya momento. a Petro, los mismos medios colombianos le están Sí, pidiendo juicio, bueno, prácticamente le están pidiendo la renuncia a la extrema derecha, ¿no? A bueno, pero Petro. básicamente porque actúan, digamos que casi de rodillas frente a los Estados Unidos. Ahora, ¿a qué voy? A que lo que está sucediendo con México, que por cierto, también está sucediendo con Canadá, si bien no es un país hispano, con México, con Honduras, con Brasil, con Colombia, con Venezuela y con la propia Argentina, se va a extender al resto del continente y eso nos obliga a actuar de manera unida. Hoy más que nunca, América Latina tiene que ser una sola frente a cualquier atropello que se produzca contra sus ciudadanos. Ahora, fíjese que es bien interesante esto, porque la política de Trump, bueno, se refirió al Golfo de México, de Groenlandia, ha hablado, bueno, de este tema.
Pero con el caso de la oposición o del sector extremista, Trump no ni siquiera ha mencionado al señor Edmundo. ¿Cómo ve esto, no? El mundo sigue ahora anunciado una nueva gira. Ahora dice que va para Perú y me dice usted se va a reunir con Dina Boluarte, una de las promotoras de la xenofobia contra los venezolanos, que va para En estas Ecuador encuestas también. recientes que publicaron, la mandatario más rechazada, que tiene la peor imagen de América Latina, es precisamente la presidenta del Perú. O sea, se está ¿En qué va a terminar reuniendo eso? bien. ¿En qué va a terminar eso? Porque hay sectores políticos aquí de esa llamada plataforma, o sea, o se montan o se encaraman, porque entonces, ¿cómo seguir y mantener la narrativa de este señor Edmundo y al mismo tiempo participar en unas elecciones? ¿Qué va a pasar Bueno, con el mundo al final de esto? cualquier cosa que diga sería especular, pero lo que sí quiero decir es lo siguiente, y tú lo sabes bien, el presidente de los Estados Unidos, entre tantas medidas que ha estado tomando en estas horas, designó un enviado especial para algunos países con los cuales ha venido teniendo bastantes diferencias, entre ellos Venezuela, y ese enviado especial puso en su X, lo puso él, nadie lo obligó. Primero, la diplomacia está de vuelta. La frase me la sé casi de memoria, traducida al español. Y después puso, en este momento, he iniciado contacto con funcionarios oficiales de Venezuela y espero realizar pronto reuniones. Lo que, no puedo asegurarlo, pero lo que sí he oído por fuentes bien informadas es que las conversaciones con el enviado especial de los Estados Unidos y el gobierno venezolano o funcionarios autorizados por el gobierno venezolano ya se han iniciado. Entonces, bueno, yo creo que se van a quedar con los crepos hechos aquellos que están esperando que los marines nos ocupen. ¿Y qué va a pasar entonces con ese sector, ese otro sector? Porque a mí me da mucha risa porque hoy uno de estos personajes que le hacen las campañas a María Corina, él decía que algo así como que, bueno, ya no es Biden, ahora es Petro, perdón, ahora ya no es Biden, ya es Trump. Pero ¿qué va a pasar ahora con el mundo? O sea, que ese sector, o sea, ¿qué va a pasar con eso? O sea, él sigue haciendo una gira. Bueno, todos vivimos durante varios años las giras que dio en distintos países del mundo, las recepciones que tuvo el señor Guaidó. Bernabé Gutiérrez, mi hermano secretario general de Acción Democrática, lo ha definido como Guaidó parte 2, y algunos lo han dicho como Guaidó 2.0. Creo que ese va a ser su destino, el estar dando vueltas por algunos países hasta que se asiente, que es lo que sí tenemos que tener atención, es que hay cuantiosos recursos que están siendo administrados todavía, gestionados todavía por sectores de la oposición radical, que en este momento pareciera que se están disputando y que pretenden pasar bajo control de otras manos. Eso es importante también, pues estamos hablando de miles de millones de dólares Ese es el que están en el objetivo. extranjero. Ese es el objetivo del mundo, controlar Yo esos recursos. yo me he llegado a convencer que el objetivo es precisamente pasar a controlar esos recursos que hoy están en manos de lo que era el antiguo interinato, entre comillas. Sin embargo, hay un punto bien interesante que se trascendió a la opinión pública, que es que el día de hoy el señor Eric Prince ha dicho que le bloquearon las cuentas en Off Bank American, ¿no? Bueno, En esa cuenta, más de uno puso una platica. y que Bien, bien. Yo no sé si calificarlos de ingenuos, de ilusos, o no sé qué calificación darle, que algunos, ojalá que hayan sido unos muy pocos venezolanos, ante una campaña que abrieron, empezaron a poner su platica ahí en esa se perdieron cuenta. esos reales. ¿Ah? Bueno, yo creo que se perdieron, pero se perdieron desde el principio, porque o los incauta el gobierno americano o se los meten en el bolsillo unos vivos. Hasta incluso se produjeron renuncias públicas por algunos de los que inicialmente estaban promoviendo la recolección de fondos, Sí, diciendo que se después estaban trataron cogiendo los reales. de alejarse o digamos de decir que ellos no estaban en eso, pero eso Yo además. creo que más bien, yo creo que más bien disgustado porque lo dejaron fuera de la olla. Pero además es interesante porque uno se pregunta si esto forma parte
porque el gobierno de Trump ha dicho que para el tema de las llamadas ayuda humanitaria, que no son más que financiamiento, pero ha dicho que lo detiene, ¿no? Ha pasado con el caso, por Por ejemplo, 90 días. de Zelensky. De hecho, No, no, también pero de toda ayuda extranjera, estuvo- con excepción de la que se le da a Israel y a Egipto, Egipto. está en el decreto, está paralizada por 90 días mientras se evalúa. Es decir, Ahora, todos eso, esos eso tiene fondos, que ver con la revisión de los fondos y los recursos. Y esto llegará, por ejemplo, al caso de Juan Guaidó, de este sector que ha manejado Citgo, porque si comienza debería por esta llegar cuenta, Debería llegar, porque no solamente el manejo del circo, pues, solamente el año pasado el Congreso americano aprobó cerca de 650 millones de dólares para el llamado Fondo del Rescate de la Democracia Venezolana. Y si tú te metes en una página web que es la que corresponde al Banco Central AJOT, búscate un buscador de esto de Google y pon Banco Central AJOT y te metes allí y entonces allí podrás ver en el uso de recursos como ese fondo que estoy mencionando todos los meses asigna recursos para una Asamblea Nacional que no existe, para una Procuraduría que no existe, para una Contraloría que no existe, para un Tribunal de Justicia que no existe, para una Cancillería que no existe y una asignación a partidos políticos que no existen porque no están legalizados. Y estamos hablando de cantidades importantes. Para este año había una previsión presupuestaria de cerca de 350 millones de dólares que el propio Senado americano hace aproximadamente unas 2 semanas paralizó. Y con esta decisión del presidente Trump, entonces toda posibilidad de que le inyecten dinero a esos fondos queda paralizada por lo menos por 90 días. Si hacen una evaluación seria, se van a encontrar que esos reales que han estado poniendo ahí, perdona la expresión tan popular, esos reales se perdieron, votaron esos reales. pero lo ocurrido con Eric Prince y este banco podría ser la antesala a lo que pasará, por ejemplo, con la revisión de los fondos que le han entregado a Juan Guaidó, porque Pues llama mucho la claro, porque atención. si hacen una revisión rigurosa, se encontrarán que buena parte de esos fondos han sido dilapidados. Además, no han cumplido su objetivo. El objetivo de ellos, me refiero, o sea, porque se suponía que y basta con el título del fondo, se llama Fondo para el Rescate de la Democracia Venezolana. Ese es el título del fondo y supuestamente los dineros que inyectan es para ese fin. Entonces, bueno, ese dinero se ha dilapidado, se lo han cogido unos cuantos vivos Ajá. y en algunos casos incluso unos que son activistas de carácter medio, actúan allí como una especie de, de tontos, porque aquí toda la clase política sabe que hay unos fondos que reciben activistas del radicalismo, activistas locales, activistas medios, a través de una plataforma que se llama RTN, y Ajá. todos los meses reciben $100, $70, $50, mientras que los jefes se embolsillan en grandes cantidades. ¿Usted cree que Estados Unidos va, mejor dicho le pregunto, ahí esa investigación sigue avanzando, una investigación contra Juan Guaidó, ¿y usted cree que eso dé Yo espero que resultado? sea así, yo espero que sea así, espero que sea así porque por lo menos tienen que sentirse engañados, engañados en el sentido de que las cuantiosas cantidades de dinero que se han destinado para estas actividades no han tenido absolutamente ninguna finalidad exitosa a los ojos de ellos. Si, Ahora, si yo fuera ellos, estuviera investigándolo. le quería preguntar, ya para ir cerrando, el tema de los partidos políticos, ¿qué estaría planteado? ¿Qué plantea usted a propósito del tema de las tarjetas? Se ha hablado mucho de la tarjeta MUT, se ha hablado acerca de los partidos políticos, de quizás nuevamente hacer la relegitimación de los partidos, recolección de rúbricas, porque si uno va y revisa, por ejemplo, se dieron muchísimas garantías para la elección presidencial, inclusive tarjetas como la MUT, que estaba en deuda porque no se había relegitimado, participó, fungiendo como un partido. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esa, o qué debería pasar, por ejemplo, con la tarjeta MUT? Pero con cualquier tarjeta debe aplicarse la ley.
y la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, en la cual se deja claro cuáles son las sanciones contra aquellos que conspiran contra la paz de la República, que desconocen procesos electorales, que llaman invasiones, que llaman a el cerco de países extranjeros. Así que basta con la aplicación de la legislación vigente para que se dé respuesta a esto que estás preguntando. Si tú desconoces el Consejo Nacional Electoral, si tú desconoces las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, si tú desconoces lo que son resultados que buena parte del mundo reconoce, si tú atentas contra la paz de la República, obviamente tú no puedes participar en los procesos electorales. Además, la tienen fácil porque ya han dicho que no van a participar. Ahora, la oposición, usted ha dicho, han acudido, la gran mayoría de los partidos de oposición han acudido o acudieron recientemente a esta reunión Treinta de y la siete Asamblea. de 38. Se convocaron, 37, 38. Ajá. se convocaron 38 organizaciones políticas y concurrieron 37. ¿Cuál va a ser, cuál cree usted que debe ser el método para la escogencia de los candidatos y si la oposición va a ir unida? ¿Y cuál es el método que deben aplicar? Hay encuestas, primarias, aunque esas primarias ya dejó un mal sabor de boca, ¿no? Pero ¿cuál En cree el, usted que sea la metodología? En el caso nuestro, y cuando digo nuestro, digo la oposición democrática, no solo la representada en el Parlamento, sino que se han venido incorporando otros factores, se está adelantando un proceso de conversaciones, yo no digo negociaciones porque el término pudiera sonar extraño, pero se ha conversado muchísimo para llegar a consenso. Nosotros esperamos poder presentar candidatos únicos en cada una de las jurisdicciones, en cada uno de los muchos cargos, son muchos. Mm. Son cerca de 5.000 cargos que van a ser electos este año. Estamos trabajando en eso y trabajando con muchísima seriedad. Acción Democrática, COPEI, primero Justicia, Voluntad Popular, en manos de líderes auténticos, Avanzada Progresista, Fuerza para el Cambio, Cambiemos, Soluciones. Hasta este momento hay 21 organizaciones políticas que avanzan en conversaciones y yo estoy seguro que las restantes se van a incorporar porque hay conciencia de que necesitamos ir unidos, que debemos ir unidos y que unidos vamos a tener los mejores resultados. Bueno, muchas gracias, diputado. No, Muchísimas gracias. a ti. Además, Que tengan una feliz semana. gracias, profe. Bueno, y bueno, mucho trabajo, ¿no? Además, mucho éxito en este proceso de diálogo tan importante en ese escenario predilecto, ¿no? Para el debate como es la Asamblea Nacional.